tus pies, escuchando tu palabra, Señor. Aun cuando ellos crezcan, Señor, tú puedas orar en sus vidas, Señor. Rogamos, Señor Jesús. Gracias por tu fidelidad, Señor, por tu amor, por tu promesa, Señor. Gracias por tu carácter, Señor, y por haberte revelado en nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús, por tu fidelidad. Amén, hermanos. Antes de comenzar, bueno, recordaba un versículo que está en Hechos, que cuando Pablo sale en su primer viaje, dice que había un hombre que estaba ansioso de escuchar la palabra del Señor. Entonces que el Señor también nos conceda a nosotros eso, que podamos nosotros también estar ansiosos de escuchar la palabra del Señor. Amén, hermanos. Vamos a comenzar, los hermanos, por causa de la grabación, y creo que a veces se transmite por internet para otras personas que puedan ver la enseñanza, hermanos, entonces recomendamos que puedan apagar las cámaras y también los micrófonos, tenerlos en silencio, para que no interfieran con la transmisión. Bueno, es un poco raro eh, compartir por este medio, hermanos, sin verles el rostro. Se siente un poco diferente, pero damos las gracias al Señor, que Él es el que nos ayuda en todas las cosas, hermanos. Amén. Entonces, el día de hoy ya continuamos con la serie que hemos estado viendo los días sábados, o el estudio que estamos llevando a cabo, que es el estudio a la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Ya hoy sería la enseñanza número 10 de esta serie. Estamos en el capítulo 3 del libro de los Gálatas. Entonces, hermanos, vamos a leer los versículos que vamos a compartir el día de hoy y le pedimos al Señor que nos ayude. Amén. Entonces, si quieren, abren sus Biblias en el capítulo 3, desde el versículo 15 al versículo 18, que es lo que estaremos viendo el día de hoy. Dice la palabra: Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. Lo que digo es esto: la ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios, como para anular la promesa. Porque si la herencia depende de la ley, ya no depende de una promesa, pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Amén. Padre, te queremos pedir hoy que tú seas ayudándonos, Señor, a poder comprender la grandiosa promesa que tú nos has dado, Señor, aquella promesa que es superior, Señor, aquella promesa en la cual nosotros hemos podido palpar tu salvación, Señor, aquella promesa que nos muestra tu carácter inmutable, tu fidelidad, Señor, tu poder, Señor. Gracias porque nos has hecho partícipes de ello, Señor. Te rogamos que hoy podamos ver en tu palabra, Señor, las maravillas tuyas, Señor, y que podamos gozarnos y alegrarnos, Señor, en lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Te damos las gracias en el nombre de tu Hijo. Sí. Amén.
Amén, hermanos. Entonces, esta ya sería la enseñanza número 10 de la serie de las enseñanzas a la epístola a los Gálatas. Hace 8 días veíamos el tema que nos compartía nuestro hermano Alberto de cómo nosotros hemos sido bendecidos y justificados por medio de la fe. Entonces ya ahí se culminaba el segundo argumento que el apóstol Pablo usaba para mostrarle a los Gálatas cómo la justificación es únicamente por la fe, ¿no? Vimos primero cómo Pablo les argumentaba haciendo apelación a la experiencia que ellos habían tenido por medio de la predicación del Evangelio, por el cual ellos habían podido prácticamente contemplar a Jesucristo como crucificado, y también por el don del Espíritu Santo, el cual es recibido únicamente por la fe. Y hace 8 días nuestro hermano Alberto nos mostraba también cómo Pablo empieza a mostrar el ejemplo de Abraham, el cual también fue justificado por la fe. Pues ahí en el versículo que continúa en el 6, en el 3:6 dice, así también el creyente Abraham. O sea, así como los Gálatas habían experimentado la conversión y el recibimiento del Espíritu Santo por la fe, así también Abraham, el creyente, ¿no? Y nosotros hemos sido bendecidos y hemos sido librados de la maldición a la cual nos tenía o a la cual estábamos sometidos por causa de la ley, ¿no? Porque como veíamos, nuestro hermano nos mostraba allí en Deuteronomio que la ley decía que si no hacíamos todas las cosas que allí estaban escritas, nuestra sentencia era la sentencia de muerte. Amén. Entonces hemos sido bendecidos por la fe. Entonces, hermanos, vamos a comenzar aquí a ver en el versículo 15 algo que me edificaba bastante poder comprender un poco lo que aquí el apóstol Pablo quiere mostrarle a los Gálatas, ¿no? Y es la superioridad de la promesa de Dios por encima de la ley. Entonces empezamos ahí en el versículo 15, hermanos. Y Pablo inicia el versículo dirigiéndose a los Gálatas como hermanos. Veíamos que en el capítulo 1, en el versículo 6, él estaba en un sentido de asombro a causa de la situación en la que se encontraban los Gálatas. Y en el capítulo 3, él inicia con una reprensión un poco directa, ¿no? Él les dijo insensatos. También en el mismo capítulo 3, en el verso 3, él les dice necios. Pero aquí Pablo cambia el tono de voz y ahora les llama hermanos. Y es algo importante ver este sentido de cercanía que Pablo tenía para los Gálatas, ¿no? Al llamarles hermanos. Porque Pablo en sí, él no quería censurarlos, no quería reprenderlos y dejarlos que ellos se perdieran, porque Pablo tenía un amor profundo por aquellos que Dios había salvado allí en la región de Galacia. Y Pablo más adelante, vamos a ver cómo él también con ese mismo amor en el capítulo 4 él les va a llamar hijitos míos. Entonces aquí Pablo los llama hermanos, con un sentido de cercanía y para querer demostrar que él quiere que ellos puedan comprender el error en el que están y puedan volverse a la verdad del evangelio. Entonces es interesante ver eso, ¿no? Como Pablo los llama hermanos. Y ahí continúa en el versículo 15 y Pablo va a hacer una ilustración de un hecho de la vida cotidiana. Entonces ahí en el versículo 15 él dice, hablo en términos humanos. Y esa expresión nosotros vemos que Pablo la usa en otras partes, en sus cartas, ¿no? Para referirse a algo que es fácil de entender como un humano, ¿no? Como un hombre. Él dice, les hablo en términos humanos. Y va a tomar un ejemplo de la vida cotidiana y él dice, un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Entonces el ejemplo, la ilustración que Pablo va a tomar es el ejemplo de un pacto. ¿Y qué es un pacto? Entonces nosotros podemos ver que un pacto es un contrato en el cual se lleva un acuerdo entre dos o más partes, ¿no? Un pacto
Nosotros podemos decir que el matrimonio es un pacto, ¿no? Nosotros los que somos casados tenemos un pacto con nuestra esposa, un contrato. Hermana, estamos en el capítulo 3, en el versículo 15, desde el versículo 15 al 18. Entonces, un pacto es un contrato en el cual las partes tienen un acuerdo de cumplimiento mutuo. Y Pablo está tomando este ejemplo para mostrarle a los Gálatas la grandeza de un pacto mayor, del pacto que Dios había hecho con Abraham, el cual es un pacto de promesa, un pacto del cual Dios es el encargado de poner los acuerdos y él mismo lleva a cabo el cumplimiento de ese pacto, que es lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, la palabra que se usa ahí para pacto en el idioma original es la palabra diatek, en el griego. Y en el Antiguo Testamento se usaba la palabra berit en el hebreo. Y esa palabra diateque también se usaba en la traducción griega del Antiguo Testamento, en la Septuaginta, para traducir la palabra berit. Entonces, hermanos, y aquí Pablo nos dice algo, que este pacto humano, una vez ratificado, no se puede invalidar ni añadir nada adicional. O sea, nos está mostrando como la seriedad del asunto, ¿no? Aunque bueno, nosotros hoy en día vemos que los pactos matrimoniales, muchos los disuelven fácilmente, ¿no? Pero para los griegos el pacto era algo muy importante, era algo que no se podía invalidar ni se le podía hacer ninguna modificación una vez este era sido llevado a cabo. Entonces es algo importante que nosotros podamos comprender. ¿Qué es el pacto, no? ¿Y por qué Pablo trae este ejemplo de la vida cotidiana para luego mostrarnos la grandeza del pacto que Dios había hecho por Abraham, en el cual nosotros somos bendecidos? Entonces, ¿cuál era el pacto? El pacto que Dios había hecho con Abraham. Hermanos, hay diferentes tipos de pactos, ¿no? Hay el pacto que nosotros podemos ver que Dios hizo con Abraham, es un pacto incondicional. ¿Y qué es un pacto incondicional? Un pacto incondicional se distingue de uno condicional por el hecho de que su cumplimiento esencial es prometido por Dios y depende del poder y la soberanía del propio Dios. Entonces es un pacto incondicional. Ese es el pacto que Dios había hecho con Abraham. Y también vemos que hay pactos condicionales. ¿Y qué es un pacto condicional? Es uno en el cual la acción de Dios es en respuesta a alguna acción de parte de aquellos a quienes va dirigido el pacto. Entonces, el pacto condicional es aquel pacto que está esperando que alguien cumpla, ¿no? Podemos ver ese pacto condicional en la ley. La ley también es un pacto, pero la ley nos exige algo, ¿no? La ley nos dice, haz esto y vas a vivir, ¿no? Como lo leíamos hace 8 días en Deuteronomio. Entonces, el pacto que de Dios con Abraham, nosotros lo podemos encontrar en la escritura, ¿no? Vemos como Dios había escogido a Abraham para darle la promesa de que en él serían benditas todas las familias de la tierra, todas las naciones de la tierra, en Génesis 12. Y Pablo, mostrando esta ilustración de la vida cotidiana, en la cual él nos dice, mire, un pacto de hombres no puede ser modificado, cuanto más el pacto de Dios. Cuando Dios es fiel y Dios es inmutable. Y mire cómo sigue ahí en el versículo 16. Pablo dice, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice, y a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. Entonces ese ahora bien que Pablo está usando,
Ese ahora bien es como para mostrar o para volver a enfocar a los Gálatas de que miren, lo que dije anteriormente, esa ilustración que usé anteriormente del pacto entre dos hombres, es para que también nosotros, para que ellos pudieran comprender el pacto que Dios había hecho con Abraham. Y vemos que este pacto que Dios había hecho por Abraham era un pacto de promesa. Por eso ahí dice en el versículo, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. Entonces vemos que fue un pacto de promesa. Y es muy importante esa palabra que se usa ahí. Me llamó bastante la atención el poder comprender un poco acerca de la palabra promesa. Y Pablo le quiere mostrar esto a los Gálatas, ¿no? Porque los judaizantes argumentaban que la promesa y el pacto de Abraham eran válidos, pero que posteriormente ese pacto de promesa que Dios había hecho a Abraham iba a quedar invalidado por la ley que iba a venir tiempo después, que lo vamos a ver más adelante. Pero entonces volvamos a mirar esa palabra promesas, las promesas. ¿Cuáles eran las promesas o esa promesa que Dios había dado a Abraham? Que es muy importante que nosotros podamos comprenderla porque nosotros somos beneficiarios de esas promesas, de esa promesa que Dios hizo a Abraham. Entonces, la palabra que se usa ahí para promesa es la palabra evangelia, según el diccionario Strong. ¿Y cuáles fueron las promesas que Dios había dado a Abraham? Recordemos, ¿no? Alberto hace 8 días leía algunas, ¿no? Y nosotros tenemos el relato de las promesas que Dios dio a Abraham en el libro del Génesis. Entonces, en el libro de Génesis recordamos que Dios le había dicho a Abraham que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Me llama la atención y me gusta bastante como William Barclay muestra acerca de las promesas que Dios había dicho a Abraham. Y él dice que es una triple promesa y la representa en 3 partes que están registradas en el libro del Génesis, ¿no? Ahí dice, William Barclay dice lo siguiente, dice, una de las promesas, la primera promesa es la tierra prometida que Dios le había dicho a Abraham que le sería dada, ¿no? Ahí en el Génesis 12:7, cuando él dice que saliera de Ur de los caldeos y él le daría como herencia la tierra de Canaán, a él y a sus descendientes. Entonces esta era la promesa que Dios le había dado a Abraham, la tierra prometida. También le había prometido un hijo por medio de Sara. En Génesis 18:10 está esta promesa. Y parecía imposible. ¿Por qué? Porque Sara ya era de edad avanzada, igual a Abraham. Y la tercera promesa que dice William Barclay, que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, que es la promesa en la cual nosotros somos participantes. Entonces, qué grandioso es poder comprender esto, hermanos, poder comprender o poder leer cómo Dios le prometió esto a Abraham, pero también nosotros tenemos el registro del cumplimiento de cada una de estas cosas que Dios le había dicho a él. Y es importante que nosotros comprendamos que esa palabra evangelia se usa bastante en el Nuevo Testamento en cuanto a las promesas que Dios hace a los hombres. Pero también me llama la atención como William Barclay habla de esta palabra evangelia, citándola y cómo era el uso en el griego clásico, porque nos muestra algo del carácter de Dios. Lo que dice William Barclay acerca de la palabra evangelia dice que da a entender las promesas realizadas por una persona, pero él dice, pero que conlleva en sí deshonestidad, es decir, implican una profesión que luego no se cumple en la realidad. Qué terrible, ¿no? Porque él dice, los griegos usaban la promesa, pero también a veces esa promesa tenía en sí algo de deshonestidad, porque prometían algo, pero no lo cumplían. Pero vemos que las promesas de Dios no son así. O las promesas que Dios hizo a Abraham y la promesa en la cual nosotros somos bendecidos, no es así. Yo pienso que eso es lo que Pablo tiene en mente para mostrarle a los Gálatas. Mire,
La promesa de Dios es una promesa inmutable, es una promesa que no va a cambiar. Sigue diciendo William Barclay acerca de la palabra evangelia. Dice, otras veces tiene que ver con las elecciones políticas, los políticos que prometen, mire lo que él dice, por lo que escriben el manifiesto de un candidato con todas las promesas de lo que se propone hacer, pero luego, si es elegido, se demuestra que tales promesas no eran sino un cebo y que no había la menor intención de cumplirlas. Y esto es algo que es cierto, hermanos. Nosotros vemos eso en las elecciones políticas, muchos políticos prometen y no cumplen, pero también en nosotros mismos. Nosotros mismos muchas veces prometemos cosas que tal vez a veces las decimos a la ligera y ni siquiera dentro de nosotros está ese querer llevarlas a cabo. Pero no es así la promesa que Dios hizo a Abraham. La promesa que Dios hizo a Abraham es una promesa que llevaba en sí misma todo el carácter de la fidelidad e inmutabilidad de Dios. Y eso es algo que, entendiéndolo ahí, cuando dice, las promesas fueron hechas a Abraham, poder nosotros ver que esas promesas, eso que Dios se había dicho que iba a cumplir con Abraham, lo iba a llevar a cabo, ¿no? Y lo iba a ratificar por medio de un pacto. Es importante, me llamaba la atención comprender esto de la promesa de Dios o la evangelia de Dios que Dios había hecho a Abraham por varias razones, con lo que dije anteriormente, porque la promesa de Dios emite, la promesa que Dios emite lleva en sí misma todo el carácter de su fidelidad e inmutabilidad. La promesa de Dios es fiel. Si nosotros recordamos 1 Timoteo 13 dice que si nosotros fuéramos infieles, Él seguirá siendo fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Vemos cómo la promesa de Dios es diferente a las promesas que nosotros hacemos. Y aún si Pablo dice, el pacto de los hombres no puede ser invalidado. Si nosotros vemos el carácter de Dios, su fidelidad, cuánto menos el que Él ha hecho. Según Tito 1:2, dice que Dios no miente. O sea, la promesa que Dios ha dicho es una promesa que no puede ser incumplida, porque Dios no nos va a mentir. La promesa que Dios ha dado es una promesa que no va a cambiar. ¿Verdad? Un versículo en Hebreos 6:17 que dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Entonces, esta promesa que fue hecha a Abraham es una promesa que no iba a cambiar. Dios juró por sí mismo. Hebreos 6:13 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Y algo más que podemos ver de la diferencia entre las promesas o la evangelia, las evangelias de los hombres, de los políticos, con la promesa de Dios, es que Dios es poderoso para cumplir lo que promete. Eso es algo que llena el corazón. Yo creo que Pablo y también Abraham tenía esa certeza, por eso él le creía a Dios. Y mire lo que dice Romanos 4:21, que Abraham plenamente convencido de Dios de que era poderoso para hacer todo lo que había prometido. O sea, Abraham no dudaba de la promesa de Dios. Entonces así es la promesa de Dios. La promesa de Dios es respaldada por toda la garantía que proporciona su carácter, sus atributos, su inmutabilidad, su fidelidad, su poder. Es una promesa que se va a llevar a cabo y esa es de la cual Pablo tiene en mente ahí demostrarle a los Gálatas. Dice, las promesas que fueron hechas a Abraham. Entonces nosotros empezamos a ver cómo esa promesa que va a ser ratificada por medio de un pacto, es superior al pacto de la ley. Sigamos ahí en el versículo 16.
Dice, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice, y a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una y a tu descendencia, es decir, Cristo. Entonces las promesas fueron hechas a Abraham. Esas promesas que ahí citamos, esas promesas que iban respaldadas por todo el carácter de Dios. Ahora Pablo aquí va a mostrar algo que es muy importante, hermanos, porque él dice esas promesas fueron hechas, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice, y a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. Qué precioso ver eso. Pablo aquí va a pasar, bueno, porque hay una explicación de la palabra que se usa en la traducción Reina y Valera, que es simiente, que esta palabra puede ser usada, la mayoría de veces es usada en plural, pero que Pablo aquí va a hacer una distinción y la muestra en singular, ¿no? Porque ahí, bueno, en la Biblia de las Américas, yo leí, dice, no dice y a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una y a tu descendencia. Y Reina y Valera dice, no dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno y a tu simiente. O sea, Pablo está tomando una palabra que particularmente o generalmente es usada de forma plural para usarla de una manera singular, para hacernos referencia de alguien específico o ese aquel que, en el cual se cumplirían todas las promesas que Dios había dado a Abraham. Dice William MacDonald de ese pasaje, dice, las promesas fueron hechas a Abraham y a su simiente, singular, simiente. Simiente puede a veces denotar una multitud, pero aquí denota a una persona, esto es Cristo. Entonces Pablo quiere mostrarle a los Gálatas que esa descendencia en el cual iban a cumplirse todas las promesas. La promesa en la cual serían benditas todas las naciones era por medio de la simiente prometida, por medio de Cristo. Y bueno, varios dicen, y yo pienso que está en lo correcto, ¿no? Que esta simiente a la cual Pablo se está refiriendo aquí, hablando de esta simiente en singular de Abraham, también es relacionada con la simiente que se promete en Génesis 3:15. Si quieren leemos el pasaje y lo recordamos, hermanos. Un pasaje que conocemos bastante, que se conoce como el protoevangelio, aquella promesa que Dios dio a Adán y Eva después de la desobediencia. En el 3:15 de Génesis dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Entonces vemos ahí que también habla de esa simiente que vendría de la mujer. Y vemos aquí que Pablo está diciéndole a Abraham, y tu descendencia, es decir, Cristo, o sea, Cristo era esa simiente prometida. Cristo era en él cual nosotros íbamos a ser bendecidos. Pablo quiere mostrarle a los Gálatas cómo la promesa, esa grandeza de la promesa de Dios se cumple o llega a su punto más alto en Jesucristo. Por eso dice, y Cristo, la cual es Cristo, esa simiente de Abraham, la cual es Cristo. William Hendrickson dice lo siguiente, dice, por todo esto, la intención de Pablo al escribir y a su simiente, no dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno y a tu simiente, la cual es Cristo, era esta. Él dice, lo primero, mostrar que la promesa de Dios a Abraham sería realizada en el sentido más rico y espiritual por una y no más de una. Entonces, en este sentido máximo, esa promesa es Jesucristo. Y dos, él dice,
Mostrar también que al estar dichas promesas inalterablemente incorporadas en esa sola simiente, en Cristo, nada ni aun la ley tiene el poder de anular esa promesa. ¿Por qué? Porque es lo que Pablo quiere mostrarle a los Gálatas, que la promesa que Dios había dado a Abraham estaba por encima de la ley. Y más adelante vamos a ver que él dice que la ley no había sido dada cuando Dios le había dado la promesa a Abraham. Entonces, en Cristo, la simiente prometida, nosotros vemos el punto máximo del cumplimiento de las promesas de Dios. Continuemos ahí en el 17. Lo que digo es esto: la ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. Pablo aquí les dice, mire, lo que digo es esto. Y él quiere mostrarles o invitarlos para que presten atención a lo que él va a decir. ¿Qué es lo que él va a decir? Que mire, la ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. La ley vino tiempo después y aquí él nos dice que fueron 430 años. Nosotros vemos que la ley se da en el Éxodo y Dios había hecho con las promesas a Abraham mucho antes. Y aquí surge una pregunta: ¿había pecado en el tiempo de Abraham si no había la ley? Claro que había pecado. El hombre tenía conciencia, por eso Adán y Eva se escondieron en el huerto del Edén, porque su conciencia misma les hizo sentir vergüenza de lo que habían cometido. Entonces el hombre sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Más adelante viene la ley y eso es lo que Pablo va a explicar más adelante, desde el versículo 19 en adelante. Entonces vemos que sí había pecado. Y aquí dice que la ley fue dada 430 años más tarde. Aquí, bueno, los comentaristas y varios eruditos como que han luchado con las cuentas de las fechas que se dan ahí, ¿no? Porque si se mirara desde el tiempo de Abraham hasta el tiempo de Moisés, algunos dicen que sería más o menos 650 y algo de años. Desde el tiempo en que Abraham recibió la promesa hasta el tiempo en el cual fue dada la ley a Moisés. Pero algunos lo reconcilian o se reconcilian mirando, toman el tiempo en el cual Jacob entró en Egipto y un tiempo después de que empezó el éxodo, cuando Moisés recibió la ley ahí en el Sinaí. Entonces también como vemos que la escritura muestra a Isaac y Jacob como aquellos descendientes de Abraham y pareciera como si se hablara de los mismos, ¿no? Isaac, Jacob y Abraham. Entonces así se reconcilia esa fecha de los 430 años, desde el tiempo en que Jacob entró en Egipto hasta el tiempo en el cual fue dada la ley a Moisés en el Sinaí. Y nos dice algo más el versículo, que pienso que es como el centro, lo importante de lo que Pablo quiere expresar en estos 4 versículos. Y dice que la ley no invalida el pacto ratificado anteriormente por Dios. La ley no invalida el pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. La ley fue dada tiempo después. Y lo vimos, bueno, vemos, lo acabo de decir. Y es importante también algo que dice Pablo ahí, ¿no? Dice que el pacto fue ratificado anteriormente por Dios. Y la ley no iba a invalidar esto. Y como lo decía ahora, fue dada una promesa. Y esa promesa se convirtió en el pacto que fue ratificado por Dios. Y como lo leíamos en el versículo 15, que Pablo muestra la ilustración de un pacto entre hombres, el cual no puede ser modificado ni anulado una vez es ratificado, también vamos a ver aquí cómo fue ratificado ese pacto de Dios con Abraham. Y es importante, hermanos, que veamos esto y de verdad, para mí fue muy edificante el poder
ver estos versículos, hermanos. Si quieren, vayamos al capítulo 15 del Génesis y miramos cómo fue ratificado este pacto que Dios hizo con Abraham. Entonces, Génesis capítulo 15, versículo 9. Desde el versículo 9 dice, y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra. Mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales, por entre los animales divididos. Entonces vemos aquí cómo fue ratificado este pacto. Fue ratificado por medio de un sacrificio, por medio de un sacrificio de animales. Unos comentaristas dicen que de acuerdo a las costumbres orientales, cuando hacían un pacto, los contrayentes pasaban entre las partes divididas de los animales sacrificados, simbólicamente dando fe o testimonio que daban en fianza sus mismas vidas en cumplimiento del convenio que habían hecho. Entonces, vemos cómo esos animales fueron sacrificados, pero miremos lo que dice el versículo 17, y dice, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Y dice otro comentarista, dice, esta presencia del horno y la antorcha de fuego es como el símbolo de Dios pasando en medio, dando a entender que él iba a llevar a cabo eso que había prometido a Abraham. Y ese pacto iba a quedar ratificado. Por tanto, iba a ser un pacto que no iba a ser invalidado. Como Pablo dijo que no iba a ser invalidado un pacto humano, cuánto más este pacto que Dios había hecho con Abraham. Y vemos que este pacto que Dios hizo con Abraham fue un pacto incondicional. ¿Qué es un pacto incondicional? Es un pacto que no pide ninguna condición. Dios es el mismo que pone las reglas y es el mismo que lleva a cabo el pacto, es el mismo que hace todas las cosas. Porque nosotros podemos ver algo que es importante en el versículo 12 de Génesis 15. Dice que, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Otra versión, una versión moderna dice que Abraham se quedó profundamente dormido. Y Dios mismo ratificó su pacto. O sea, Abraham no tenía nada que modificar ni nada que argumentar con Dios acerca del pacto. Dios mismo era el que ponía las condiciones y Dios mismo fue el que lo llevó a cabo. Y como hablamos ahora, esas promesas y ese pacto que Dios hace lleva en sí mismo toda la garantía de su carácter, de su fidelidad, de su inmutabilidad. Y ese pacto incondicional depende de Dios, no depende de lo que Abraham pudiera haber hecho, sino solo de lo que Dios le había prometido. Y vemos que esa promesa era la simiente en la cual serían benditas todas las naciones. Y eso es lo que Pablo quiere mostrarle a los Gálatas,
Quiero mostrarles cómo Dios prometió, Dios mismo ratificó ese pacto. Y era un pacto incondicional, un pacto que dependía únicamente de Dios. Y dice algo más ahí en el versículo, volvamos a Gálatas, hermanos. En el 3:17. Dice, lo que digo es esto, la ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. Entonces vemos cómo este pacto que Dios hizo con Abraham fue ratificado por medio del sacrificio de animales y Dios mismo dio testimonio de sí en el símbolo de la antorcha y del humo pasando en medio de ellos, mostrando, si lo tomamos como lo hacían en la cultura oriental, como él dando testimonio de que si él no cumplía, pues iba a sufrir lo mismo que los animales. Pero vemos que no, Dios es fiel, Dios cumple sus promesas. Y la ley no iba a abrogar esa promesa que Dios había dado a Abraham, porque la ley vino tiempo después, cronológicamente, y aunque la ley también es un pacto, pero la ley es un pacto condicionado. ¿Qué quiere decir? Como decíamos antes, es un pacto que dice, haz esto y vivirás, como lo leíamos hace 8 días en Deuteronomio. Pero lo que Dios dice es, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Abraham, ¿qué hizo? Le creyó a Dios y eso solo le fue contado por justicia, porque dependía de lo que Dios daba, de la promesa de Dios, de ese pacto ratificado. Y también Pablo quiere mostrar algo, porque algunos judaizantes, dice William MacDonald, sugerían que la ley al venir 430 años después de la promesa había tenido el efecto de anularlo. Y eso es absurdo. ¿Cómo pueden decir eso? Entonces viene a decir Pablo, la promesa era como una voluntad y había sido ratificada por una muerte, por el sacrificio de esos animales que fueron partidos. Y no podía ser revocado. El pacto no puede ser revocado. Es un pacto que es inmutable, es un pacto que no va a cambiar, que no va a variar. Entonces vemos cómo Pablo le muestra esto a los Gálatas, les muestra la grandeza de esa promesa de Dios que fue ratificada por medio del sacrificio de animales. Allí Abraham, y les dice, mire, la ley que viene tiempo después no va a abolir eso. No es como si Dios hubiera dicho, listo, Abraham, le doy este pacto de que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, pero el tiempo después, los 430 años después, Dios le dice, bueno, pero también haga esto para que pueda vivir. No, vamos a ver. Y la ley no queda anulada, porque más adelante, desde el versículo 19 en adelante, Pablo nos va a mostrar para qué es la ley. Porque la ley en sí no tenía la capacidad de poder justificar a nadie. Porque como lo leíamos hace 8 días, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Era un pacto condicionado. Pero este pacto del cual está aquí Pablo mostrando a los Gálatas es un pacto incondicional. Un pacto que depende de la promesa de Dios, del carácter inmutable de Dios, de la simiente que Dios había prometido, que era Jesucristo. Entonces miremos el versículo 18, hermanos. Porque si la herencia depende de la ley, ya no depende de una promesa. Pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Entonces la herencia ha de ser o bien por fe o bien por obras. No puede ser por ambas cosas. Entonces, no puede ser que una persona sea justa delante de Dios por creer más guardar las cosas que están escritas en el libro de la ley. No, es únicamente por lo que Dios había prometido, únicamente por la promesa que Dios había hecho a Abraham, o por la promesa que también Dios había dado a Adán y a Eva en el huerto del Edén, por esa simiente en la cual serían benditas todas las familias de la tierra.
esa simiente que vendría a redimirnos de la condenación del pecado y de la muerte, aquella simiente que volvería a acercarnos a Dios. Entonces no puede ser por obras y por fe, porque era lo que de una u otra manera los Gálatas, los judaizantes habían querido meter a los Gálatas en ese enredo, como que, bueno, la fe, pero también hagan estas cosas porque si no su salvación es incompleta. Deben justificarse por las dos cosas. Y no vemos como Pablo muestra aquí que la promesa es superior a la ley. Y como veíamos, los del Antiguo Testamento también fueron justificados por creer, por la fe. Ningún hombre ha sido justificado delante de Dios por medio de las obras que puede hacer, por medio de lo que él pueda lograr, sino únicamente por que Dios ha dado una promesa y nosotros podemos depositar nuestra confianza en esa promesa que Dios ha dado. Entonces los judaizantes querían hacer creer eso a los gálatas, que debían hacer las obras de la ley y también ejercer la fe. Entonces el 18 dice, porque si la herencia depende de la ley, ya no depende de una promesa, pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Entonces vemos esta promesa que Dios le ha dado a Abraham, ¿no? Y fue un pacto también, un pacto unilateral. O sea, Dios mismo puso las condiciones. Dios mismo llevó a cabo el cumplimiento de esto. Abraham no podía decirle a Dios, agrega esto y haz esto y esto. No, era un pacto que dependía de Dios, solo de Dios. Y la ley no tiene la capacidad de otorgarnos lo que nos otorga esa promesa, ese pacto de promesa que Dios le dio a Abraham. La ley que vino 430 años más tarde. Porque la ley que nos dice, si no haces esto, vas a morir. Si no haces esto, vas a estar condenado. Mientras que la promesa de Dios nos dice que creamos y viviremos. Qué precioso, ¿no? En el 3:18 dice, pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Entonces Pablo aquí como terminando este pasaje que vimos el día de hoy, acá él le dice, pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. O sea, ese pacto ratificado, esa promesa grandiosa en la cual nosotros somos bendecidos. Fue una promesa que no pudo haber sido abrogada por algo que vino tiempo después. Y vemos que la promesa es superior a la ley. ¿Y por qué? Bueno, porque fue dada mucho tiempo antes. También fue porque fue dada por Dios mediante su poder y porque Dios mismo la ratificó, como lo vimos en el sacrificio, ¿no? Y más adelante vamos a ver que la ley fue entregada por medio de mediadores, pero vemos aquí que la promesa o este pacto que Dios hizo con Abraham fue dado por Dios directamente, no un intermediario, como fue la ley. Qué precioso, ¿no? Dice, la promesa de Dios es diciendo, yo haré, yo haré, yo haré. La ley dice, haz esto, haz esto, haz esto. Que nosotros podamos comprender la grandeza de este pacto. Nos va a llenar de tanta confianza en nuestra vida. Y también aquellos que quieren poner su confianza en sus obras, van a ver cómo van a fracasar porque entre más intenten hacer por justificarse, más frustración van a sentir. Porque únicamente la gracia de Dios va a poder limpiar nuestro pecado. Únicamente la gracia de Dios por medio de Jesucristo nos va a poder capacitar para que nosotros podamos vivir de una forma correcta delante de Dios. Podemos ver que esta promesa que Dios le dio a Abraham, la cual Pablo muestra de que fue ratificada por medio de sacrificio, es superior a la ley y que esta promesa no va a cambiar.
Pablo le estaba recordando eso a los Gálatas. También no lo recordamos hoy a nosotros mismos. Tal vez si nosotros pensamos que, no sé, el día de mañana llega alguien con una doctrina extraña diciendo que ahora debemos cantar en cierto idioma o ponernos ciertas cosas en nuestros cuerpos al momento de ofrecer algún culto a Dios, que Dios nos va a ver más santos o que vamos a ser más justificados por eso, porque no hay grado de justificación, hermanos. Nosotros podamos tener esto presente. Nada va a poder abrogar aquella promesa de pacto que Dios le había dado a Abraham, que fue ratificada por medio del sacrificio. Nada de lo que venga. La ley que vino tiempo después no tuvo el poder de abolir la promesa de Dios. Y esto trae una confianza a nosotros, o por lo menos a mí, hermanos, ver cómo esa promesa que Dios dio a Abraham lleva en sí mismo todo el carácter de su persona. Ver cómo Dios fue fiel al prometerle, Dios la cumplió, Dios la llevó a cabo. Y recordaba ahí que Abraham incluso se quedó dormido, pero Dios se encargó de todas las cosas. Entonces, hermanos, que nosotros podamos tener como esta reflexión para nosotros. La promesa, lo que nosotros hemos recibido en Cristo, no lo va a abolir ninguna cosa. La ley no pudo abolirlo. Entonces, ¿para qué fue la ley? Y es lo que vamos a ver más adelante, de los versículos 19 en adelante. Yo solo quería hablar de la grandeza de esta promesa, de ver lo glorioso de este pacto que Dios hizo con Abraham, de ver cómo es un pacto que depende de Dios mismo, no depende de mí. Y eso también lleva seguridad, ¿no? No es Dios diciéndome, ustedes hoy ejerció la fe, entonces mañana no hizo esto, entonces ya no pertenece a los de la promesa, no, sino que depende de Dios únicamente, depende de su Hijo Jesucristo. Entonces, que el Señor pueda guardar eso en nuestros corazones y también que a aquellos que se han desviado siguiendo otro evangelio, creyendo que se le puede añadir a lo que Dios ha dado en Jesucristo, que puedan hacer memoria, que puedan leer la escritura y darse cuenta cómo la promesa que Dios dio a Abraham está por encima de la ley. ¿Y la ley es invalidada? No, tampoco, porque Pablo no enseña el antinomianismo, que es en contra de la ley, porque él ahí va a seguir explicando para qué es la ley, para qué fue dada la ley. La ley es para mostrar nuestra pecaminosidad. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude a poder meditar en esta grandiosa promesa, que como dice Hebreos es un ancla firme y segura, de la cual no nos vamos a mover, porque fue Dios mismo quien la ratificó, el Dios inmutable, aquel Dios fiel, aquel Dios que no miente, fue el que nos la dio. Amén, hermanos. Entonces, que el Señor nos ayude. Voy a orar, hermanos, y queda abierto el tiempo para la mutualidad. Padre, te damos las gracias, Señor, por aquel pacto grandioso, Señor, que tú hiciste, Señor. Aquel pacto que depende de ti, Señor. Aquella promesa grandiosa que tú nos diste en tu Hijo Jesús, Señor. Te alabamos por tu fidelidad, Señor. Te damos las gracias por la alegría que eso trae a nuestras vidas, Señor. Gracias porque nosotros podemos estar seguros, Señor, confiando en que tú no cambias, Señor, y en que tu promesa tampoco cambiará, Señor. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias por tu Hijo, Señor. Gracias por aquella simiente, Señor, en la cual nosotros somos bendecidos, Señor. Bendice también el tiempo de mutualidad, Señor, y gracias por tu palabra, Señor. Que tu palabra es lámpara a nuestros pies, Señor, y también es aquel consuelo, Señor. Te damos las gracias, Señor Jesús.